¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura y hoy nos toca ver el tema de destilación de multicomponentes. De acuerdo, nosotros habíamos estudiado hasta la anterior sesión mezclas binarias. Ya en mezclas binarias, entonces, ¿en qué punto o desde qué punto nosotros tenemos a las mezclas multicomponentes? Cuando en nuestra mezcla se tienen más de dos componentes, ya podemos asumir que son multicomponentes. Nosotros habíamos estudiado los métodos de Ponchon-Savary y de McEvtil en mezclas binarias, donde nuestra separación estaba basada en el componente más volátil. Ahora, si yo tengo más de dos componentes, ¿cuáles serán los más volátiles? ¿Cuáles serán los más pesados? Entonces ahí es el punto de partida en el que estos métodos se complican. ¿Qué pasaría si yo tengo más de 10 componentes? Por ejemplo, en la destilación del petróleo, en la destilación de hidrocarburos. De acuerdo, voy a tener más de 10 componentes, más de 2 componentes generalmente. Por lo tanto, voy a estar en la presencia de procesos en la que se tienen multicomponentes. Por lo tanto, si con dos componentes teníamos gráficas sencillas, relativamente sencillas, ahora con 3, con 4 componentes, ¿sobre quién vamos a graficar? ¿Quién va a ser el más volátil? ¿Cuántos balances de masa tengo que hacer? ¿Cuántos balances de energía tengo que hacer? Entonces se complica el análisis, básicamente por los métodos gráficos. No se puede realizar el análisis del proceso de multicomponentes. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir, como se complican los balances de masa y energía, oye, podemos decir, ¿no ve? Que cuando yo estoy analizando la separación de multicomponentes, fíjense la secuencia. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los más volátiles? ¿Cuál es el más pesado? ¿Qué estoy separando? ¿Cómo voy a saber la composición de estos componentes más volátiles? ¿Cómo voy a saber la composición de estos componentes más pesados? ¿Ya en cuántas columnas la estoy realizando? Entonces ahí es donde se complica el análisis de mezclas multicomponentes. Por lo expresado yo podría indicar entonces, ¿no ve?, que los balances de masa y energía son engozosos. Como es complejo tratar de aplicar los métodos gráficos, bueno, concluyo directamente que no puedo aplicar los métodos gráficos de McEvtil y Ponchon-Savary, que cuando estoy utilizando un cálculo riguroso, este requiere iteraciones etapa por etapa, por lo tanto se complica. Y lo mejor es trabajar, en todo caso, cuando yo esté trabajando con métodos rigurosos, trabajar en una computadora, a través de una programación o una simulación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a enfocar la solución cuando tengamos una mezcla de multicomponentes? Vamos a trabajar desde dos puntos de vista, ¿ya? A través de métodos cortos, que es lo que vamos a estudiar nosotros, y a través de métodos rigurosos. Estos métodos rigurosos de cálculo necesitaríamos programación o la solución a través de computadoras, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en el método corto? Vamos a trabajar con diseños preliminares, ya vamos a trabajar estudios paramétricos que nos permitan establecer las mejores condiciones de diseño. Es decir, puedo trabajar con el reflujo mínimo, evaluar el reflujo total, evaluar el reflujo óptimo, ¿no? Hacer una aproximación del número de etapas que voy a necesitar en el proceso, y con esto llegar a analizar ya la secuencia óptima de separación, ¿ya? Pero estos métodos cortos son el punto de partida, es lo primero que debemos hacer para pasar después a los métodos rigurosos, ¿no? Y les decía, los métodos rigurosos básicamente vamos a utilizar programación MATLAB o simulación Aspen para la solución de estos métodos. Ahora, entre los métodos cortos que vamos a estudiar, podemos mencionar al método de Smith-Brinkley, el método del grupo Kremser, de acuerdo, el método del grupo Kremser, y el método que nosotros vamos a utilizar va a ser el método de Foucault, que es el método de Fenske, Underwood y la gráfica de Hillian.
pero esta gráfica de Gilliland la vamos a utilizar para hallar el número de etapas totales. Ya, pero además de este método vamos a trabajar con el método de Lewis-Matheson, que también nos permite determinar el número de etapas totales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es entonces de cálculo, ¿no? Este método es el que vamos a desarrollar en el curso. Ahora, necesitamos pues algunas definiciones, ¿de acuerdo? Para empezar la utilización del método de Foucault. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Yo les comentaba básicamente que cuando teníamos mezclas binarias, el componente más volátil era el componente clave sobre el que trabajábamos. Entonces, de la misma forma, en multicomponentes tenemos que identificar quiénes van a ser los componentes clave. ¿No? Teníamos un componente liviano, el más volátil y el más pesado. En multicomponentes tendremos los más volátiles, tendremos los más pesados. Entonces, vamos a trabajar con el componente más volátil, que va a ser el clave. Ya no lo vamos a llamar el más volátil, va a ser el clave ligero. ¿Por qué? Porque voy a tener una infinidad de componentes livianos. ¿Ya? Clave ligero o clave pesado. El A y K, generalmente, ¿no ve? El A y K. Entonces, de acuerdo, vamos a decir que el A y K, ¿no ve? Como dice la diapositiva, es el componente más pesado, mejor dicho, entre los componentes livianos. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a definir? ¿No? El clave ligero, ¿ya? Será aquel compuesto que entre los más livianos, ¿ya? Debe estar presente en el residuo en cantidades importantes. Si todos los componentes se encuentran en cantidades importantes, el más volátil es el clave ligero. ¿Estamos de acuerdo? Recalco. Entonces el A y K es el que se va a encontrar en cantidades importantes en el residuo. Ya, en cantidades importantes. Es bueno aclarar que este clave ligero va a salir tanto por el tope como por los residuos. Por eso estamos dando una condición, ya que veis que se va a encontrar en cantidades importantes, ¿no ve? En el residuo. Bueno, aquí les muestro, ¿no ve? Una destilación de hidrocarburos desde el carbono 1 hasta el carbono 9. Y yo estoy eligiendo, esto es la parte interesante porque tenemos que elegir, muchas veces no nos van a dar el compuesto específico, nosotros tenemos que elegir quién va a ser el A y K. Ese A y K tiene que encontrarse en cantidades importantes, nos dice, en los residuos. Si ustedes analizan, ¿no ve? El A y K va a ser el componente más liviano de todos los componentes que salen por el residuo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a trabajar eso? En función de la volatilidad. ¿De acuerdo? El otro componente que nosotros tenemos que definir es el clave pesado. Si vamos a la misma definición, podemos decir que el clave pesado es el que se encuentra presente en gran cantidad, o en buena cantidad, mejor dicho, en el destilado. No, si quieren, en cantidades importantes en el destilado. Si todos los componentes se encuentran en cantidades importantes, entonces el menos volátil es el clave pesado. Al clave pesado también lo vamos a denominar High-K. Fíjense, entonces yo estoy eligiendo quién es el clave pesado. El clave pesado me está diciendo que va a ser el componente que se va a encontrar en cantidades importantes en el destilado. Y es más, ¿qué puedo decir? Que el clave pesado va a ser el componente más pesado que sale por el destilado. ¿De acuerdo? Que sale por el destilado.
Entonces ya tengo identificado el clave pesado, el clave liviano y el clave pesado. Adicionalmente, ustedes quiero que vean una cosa, ¿no ve? Yo decía del clave liviano, claro, el clave liviano sale por el destilado y sale por el residuo, pero por el residuo es el más liviano. De la misma manera, entonces, el clave pesado va a salir por el destilado y va a salir por los residuos. Pero cuando salga por el destilado, el clave pesado va a ser el más pesado de todos los componentes que sale por el destilado. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora vamos a definir a los componentes distribuidos. Eso creo que el nombre está claro, ¿no ve? Son aquellos componentes, ¿no ve? Son aquellos componentes que se distribuyen tanto en el destilado como en el residuo. Analicen ustedes, el carbono 1 está entrando y está saliendo por el destilado, porque es el más liviano, ¿no ves? ¿Sí o no? No sale nada por el destilado. El carbono 3 solamente sale por el destilado. En cambio, el carbono 4, que es el HIK, sale por el destilado y por el residuo. Los más pesados que el HIK, vamos con la regla, los más pesados que el HIK solamente pueden salir por el residuo. Los más livianos que el HIK solamente pueden salir por el destilado. Los que están entre el HIK y el HIK se van a distribuir, es decir, van a salir por el destilado y por los residuos. ¿De acuerdo? Ahora, yo les decía, oye, aquí es importante, ¿no? Un concepto, y tenemos que trabajar con los livianos, pero ¿quién me dice que es liviano? ¿De acuerdo? Nosotros vamos a trabajar en función, les comentaba, de la volatilidad. Entonces, el componente clave, el componente de referencia, si quieren, no clave, el componente de referencia va a ser el clave pesado. ¿Ya? Y sobre ese nos está diciendo que debemos tener sus composiciones tanto en el tope como en los fondos, en el destilado como en el residuo. ¿Ya? Entonces, para saber nosotros, si un componente es liviano o es pesado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta al componente de referencia. Y todas las volatilidades de los componentes la vamos a referir en función al componente de referencia, que va a ser el HIK. Entonces, como las volatilidades de los más livianos van a ser más grandes que los del pesado, este sector de aquí va a tener una volatilidad mayor a 1. Si la volatilidad es mayor a 1, ¿no ve? Es liviano. Si la relación de las volatilidades es menor a 1, es pesado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos dividiendo todas las volatilidades entre la volatilidad del componente más pesado. Ahora, nosotros para hacer el diseño preliminar, ¿no ve? Debemos especificar de acuerdo a algunas condiciones. ¿Ya? Debemos especificar la separación que nosotros deseamos, como dice en la diapositiva. Debemos fijar la columna. Esto de fijar la columna les voy a pedir que analicen en Henley. Allí está la metodología para fijar la presión de la columna, ¿de acuerdo? Y la determinación de algunas variables de diseño, ¿no ve? Determinación del reflujo mínimo y del número de platos y etapas de alimentación óptima. ¿En qué plato voy a alimentar? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, primero creo que está claro. Primero vamos a tratar de identificar quién es el HIK y este es el HIK. ¿No ve? Y al definir, al decir tratar, yo tengo que elegir y tengo que comprobar posteriormente si es el valor correcto. Ahí la secuencia es iterativa. Por lo tanto, ya, una vez que nosotros empecemos a desarrollar el método de Fenske, Underwood y Gilliland, primero vamos a evaluar el reflujo mínimo, y eso lo vamos a evaluar con la ecuación de Underwood. Ahora, si nosotros utilizamos el concepto, ¿no ve?, de reflujo mínimo, ¿no ve?, estaría diciendo que voy a tener un número infinito de etapas.
¿De acuerdo? Voy a tener un finito número de etapas. Como tengo un número infinito de etapas, yo puedo decir, ¿no ve?, que en algún momento dado va a haber una separación entre componentes pesados y entre componentes livianos. ¿De acuerdo? En alguna etapa. Y como me dice que son muchas etapas, entonces voy a tener la seguridad de que en algún momento dado solamente voy a tener una separación bien definida, livianos y pesados. Entonces ese va a ser el concepto que vamos a utilizar nosotros para utilizar la ecuación de Underwood y evaluar el reflujo mínimo. ¿De acuerdo? Entonces para ello, ¿no ve?, entra la alimentación, empieza a existir la separación y estoy diciendo que en algún momento dado, ¿de acuerdo? En algún momento dado, yo solamente tengo acá livianos, solamente tengo acá pesados. ¿De acuerdo? Ese es el concepto que yo voy a utilizar. Ya, pero no se olviden que yo tengo que elegir cuál es el Laika y cuál es el Haika. Ya, entonces se tiene una ecuación. En un sector de la tosa voy a tener solo livianos, en un sector de la tosa voy a tener solo pesados. Listo. Entonces, como tengo livianos y como tengo pesados, ahora tengo que empezar a elegir inicialmente qué compuestos se van a distribuir. Nosotros habíamos dicho, una vez que elijo el Laika y el Haika, los compuestos que están entre el Laika y el Haika son aquellos que se distribuyen. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que elegir e identificar inicialmente cuáles son esos componentes que se pueden distribuir, ¿no? Y voy a aplicar la ecuación de Sirias, ¿no ve?, para poder evaluar. Fíjense, en la ecuación de Sirias no tengo que despejar, yo voy a hallar esta relación. ¿De acuerdo? Voy a hallar esa relación y voy a saber si se distribuye o no. Aquí, por favor, ahorita me estoy dando cuenta que este F lo había puesto como subíndice. Ya, o sea, va a ser el X de J del componente NF, todo por F mayúscula, si quieren ustedes, ¿no ve? Entonces, ¿qué sería XJ de D por D? El flujo del flujo molar del componente en el destilado. ¿Qué sería XJ de F por F? El flujo molar del componente en la alimentación. Entonces, lo primero que yo tengo que analizar es identificar y comprobar que los compuestos que yo estoy utilizando y que estoy diciendo que van a ser los livianos y los pesados, algunos de esos componentes tienen que distribuirse. Obviamente en el enunciado me tienen que decir, ¿no ve?, quién es básicamente en composiciones el Laika y el Haika. O sea, me van a decir, el Haika se encuentra en el 20% en los fondos y en el 90% en el tope. ¿De acuerdo? Entonces me van a dar una idea de cómo se distribuye, pero no me van a dar quién es el componente. Nosotros tenemos que determinar eso. Ahora, nosotros vamos a tomar, ¿no ve?, que nuestra relación RD, que sería, si quieren, la analogía de mi destilación fraccionada, residuos sobre destilado, si quieren ustedes, ya, con mi relación L sobre B, líquido sobre vapor de mi flash, eso es constante. ¿De acuerdo? Entonces las condiciones para aplicar la ecuación de Underwood van a ser que la volatilidad es promedio, ¿ya? Y obviamente lo que les había comentado, que es lo primero que debemos es definir todas las salidas y entradas de la torre. Entonces esos flujos de entrada y de salida tienen que estar definidos. ¿De acuerdo? Entonces para esa secuencia aplico la ecuación, ¿no ve?, la ecuación que lastimosamente no es un cálculo directo. Yo le voy a asignar valores acá. Yo le voy a asignar, porque la composición tendré, ¿no ve? Esto no es L, esto es 1, otro es 2, que me estoy dando cuenta. Por favor, lo corrigen, esto es 1. No es L, esto es 1. ¿De acuerdo? Este es L sobre B, R sobre D.
Yo le voy a asignar valores. ¿Hasta qué condición? Hasta que cumpla esta condición. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer que cumpla las dos condiciones como primer parámetro para hallar los y y los xy. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que hemos identificado esto, yo recién puedo empezar, una vez evaluado quiénes son los componentes que se distribuyen, yo ya puedo empezar a trabajar directamente con ecuaciones para evaluar el reflujo mínimo, porque esa es la idea. Ya, vamos a analizar nuevamente esta gráfica. De acuerdo, yo estoy definiendo esto. Ya, digamos, de todo esto yo tengo más o menos a 1 kilomol por hora de cada uno. O si quieren un mol. Un mol del carbono 1 sale un mol del carbono 1. O sea, conozco el flujo de entrada, conozco el flujo de salida. Del carbono 2 lo mismo y del carbono 3 lo mismo. Del carbono 4 me tienen que dar una idea, porque yo estoy diciendo que va a ser la IK, de cuánto sale por el destilado y cuánto sale por los fondos. Del carbono 5 yo desconozco, no sé cuánto es. ¿Por qué? Porque está saliendo por el destilado y por los fondos. Del carbono 6 lo mismo, desconozco. Del carbono 7, me tiene que dar una idea cómo está saliendo, ¿no ve? Si me dice que el 90% sale por los fondos, seguramente el 10% está saliendo por el destilado. Del más pesado, del carbono 8, no sale por el tope, simplemente sale por los fondos. El carbono 9 también sale por los fondos. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿No? Los flujos voy a conocer de C1, C2, C3, C8, C9. ¿De acuerdo? De los que no voy a conocer C5, C6, porque esos supuestamente hemos comprobado que se distribuyen. Entonces, primero tengo que utilizar esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Con qué finalidad? Con definir phi. ¿Ya? Vamos a definir phi. ¿Qué es phi? Es el factor de absorción, ¿ya? Para un componente de referencia en la zona de contacto. Aquí tengo las volatilidades de los componentes, su composición en la alimentación, todo este flujo másico del componente. ¿De acuerdo? Y lo único que esto es Q son las condiciones de la alimentación. ¿De acuerdo? Eso ya sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esencia? Claro, no ve por si acaso, para complementar. Q, si quiero, lo voy a hallar en función de la condición L sobre F o en función de las entalpías, ¿no ve? Eso ya sabemos. HB menos HF sobre HB menos HL. Eso ya lo hemos visto en destilación binaria. ¿De acuerdo? En función de las entalpías. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos establecido, de acuerdo, tanto Q, yo voy a desarrollar la ecuación que esté en función de phi. Primero la voy a desarrollar para todos los componentes, como muestro en la presentación. Recalco, X1F por F, que es el flujo molar del componente 1. ¿No ve? El flujo molar del componente 2, el flujo molar del componente 3. Ahora, ¿cuántos componentes tengo? 9 componentes. Por lo tanto, ¿cuántos phis voy a tener al resolver esta ecuación? 9 phis. 9 posibles soluciones de phis. Eso yo necesito para mi segunda ecuación. Fíjense que mi segunda ecuación tiene phis. ¿Ya? Y me permiten hallar el reflujo mínimo conociendo phi, conociendo el destilado. Aquí también, o sea, aquí yo conozco el F, pero el flujo del destilado desconozco. Entonces vamos a explicar más adelante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, oye, aquí tengo 9 phis. ¿Cuántos phis necesito? Eso es lo que vamos a explicar ahora. De esos 9 phis, ¿cuántos voy a necesitar? Ya, entonces yo voy a necesitar los phis que se encuentran entre el IK y el HK, es decir, entre los componentes que se distribuyen. Ahí necesito yo mi phi. Tiene que estar entonces entre la volatilidad relativa de 4 y entre la volatilidad relativa de 5. Lo tomo. El otro entre 5 y entre 6 lo tomo, y el otro entre 6 y 7 lo tomo. ¿Listo? Entonces, de los 9 phis que habíamos hecho, solamente necesito 3.
Con los tres phis tengo que armar la otra ecuación para hallar el de flujo mínimo. ¿De acuerdo? Pero ahora ustedes evidencien algo en la ecuación. Yo ya no necesito desarrollar la ecuación para los 9 componentes. Solamente necesito desarrollar hasta el hk, hasta el componente más pesado. ¿De acuerdo? Hasta el componente más pesado. Ahora ustedes identifiquen, bueno, aquí está más lo que era que debía desarrollar, ¿no ve? Alfa 1 conozco, x1 por d conozco, x2 por d conozco, x3 por d conozco, x4 por d conozco, x5 por d desconozco, x6 por d desconozco. Entonces ahí tengo dos ecuaciones que necesito para calcular x5 por d y x6 por d. ¿Estamos de acuerdo? Ya, dos ecuaciones. Oye, uno dice esto con esto, listo. No, pero me falta el de flujo mínimo. Ah, tres ecuaciones. Ah, tengo tres, pero me falta el destilado. O sea, tengo 4 incógnitas y solamente tengo 3 ecuaciones. ¿Cómo tendríamos que analizar? Ah, perdón, se me fue. ¿Cómo tendríamos que analizar? Si quieren ustedes AD por el de flujo mínimo más 1, a todo esto lo voy a denominar Z. Voy a hacer un cambio de variable, digamos Z. ¿Cuántas variables tendría? X5 por D, X6 por D serían 2, más Z 3. Listo, ya tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tengo que hallar X5 por D, no voy a hallar X5, voy a hallar X5 por D, o sea, voy a hallar su flujo molar. ¿De acuerdo? Una vez que hallo los flujos molares, ya he definido toda la composición, todos los flujos molares que salen por el destilado. Si yo sumo los flujos molares, ¿no ve? Si yo sumo los flujos molares, determino D. Si ya tengo D y conozco cuánto vale Z, ¿no ve? Automáticamente puedo hallar el de flujo mínimo. ¿De acuerdo? Ahora, la secuencia general, ¿no ve? Para hallar es primero hallar el destilado. Si yo tengo la alimentación y con la ecuación de Underwood ya hemos hallado el destilado, automáticamente puedo hallar los flujos molares que salen por el residuo. Si tengo los flujos molares que salen por el residuo, automáticamente puedo hallar R. De la misma forma por una ecuación análoga a esta. Entonces, esas son las ecuaciones que tenemos que utilizar para evaluar el de flujo mínimo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Aquí es un proceso iterativo, porque tenemos que elegir el IK y el HK. No, entonces va a ser una secuencia morosa, si vale el término. Lo primero que tengo que hacer es darme una temperatura de operación y hallar las volatilidades. ¿No? Al decir temperatura media de operación, estoy diciendo que esa temperatura es la media entre mi temperatura de burbuja del tope y mi temperatura de desocío. Mejor dicho, mi temperatura de burbuja de los fondos y mi temperatura de desocío del tope. ¿No ve? A esta temperatura promedio yo elijo el IK y el HK. ¿No ve? Ahora tenemos que verificar nuestra condición. ¿Cuál va a ser la condición? Si se distribuye o no se distribuye. ¿No ve? Si no se distribuye, ¿qué nos dice? Volver nuevamente a la secuencia. Número 1, ¿de acuerdo? O sea, tantear una temperatura y demás cosas. O si quieren, podemos elegir otro componente. Otros componentes, ¿de acuerdo? Y ahí nuevamente repetimos la metodología. Ya, ahora, una vez que nosotros hemos podido evaluar que los componentes se distribuyen y hemos definido el IK y el HK, tenemos que aplicar las ecuaciones que hemos analizado para hallar los flujos del destilado y los flujos del residuo. ¿De acuerdo? Una vez que hemos podido evaluar los flujos, tenemos que evaluar la temperatura.
Como ya tengo el flujo los flujos del destilado, aquí ya puedo determinar cuál es su temperatura de burbuja, ¿no ve? Mejor dicho, desocío. Y aquí, ¿cuál es su temperatura de burbuja? Listo. Saco el promedio de la temperatura hallada y tiene que ser la misma o parecida a la que hemos tanteado. Si no, volvemos a repetir la secuencia. ¿De acuerdo? Ya hemos evaluado el reflujo mínimo, que es nomás un tanto complicado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hallar la ecuación de Fenske para hallar el reflujo total. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen las condiciones que nos da la ecuación de Fenske, que ustedes la pueden leer, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a aplicar esta ecuación, ¿de acuerdo? En la que vamos a hallar una ecuación, digamos, en la que podemos trabajar podemos hallar directamente, mejor dicho, el número total de etapas ideales. ¿De acuerdo? Y aclarando, ¿no?, que esta ecuación de Fenske, ¿no ve?, la vamos a aplicar al componente clave. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar al componente clave. Y si ustedes ven, estoy trabajando con el IK, con el HK, con el IK, con el HK, con el IK. O sea, estoy trabajando con el componente clave. ¿No ve? ¿Y qué nos va a permitir evaluar? Al reflujo total tengo el número de etapas mínimo. Entonces voy a evaluar primero el número de etapas mínimo. Y después voy a modificar un poco esta ecuación para hallar las composiciones. ¿De acuerdo? Una vez que tengo las etapas mínimas, ya, perdón, yo voy a poder evaluar, de acuerdo, yo voy a poder evaluar los flujos. Yo voy a poder evaluar los flujos con las ecuaciones que les estoy mostrando, ¿no ve? Primero evaluamos la volatilidad relativa promedio, la media geométrica, que la puedo hallar de dos formas, ¿no ve? La media geométrica, o si quieren, a través de las constantes de equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora, les decía, una vez que yo he hallado el número de etapas mínimo, ¿de acuerdo?, yo puedo empezar a modificar esa ecuación y empezar a hallar la composición de los componentes. Analicen ustedes. Yo no voy a poder hallar, tengo una ecuación, desconozco X, Y por D, o sea, no sé el flujo de salida en el destilado y no sé el flujo de salida en el residuo. Entonces yo tengo el número de etapas, la volatilidad relativa promedio, y tengo los componentes definidos, los componentes pesados y livianos, ¿no?, el HK y el IK. Eso sí tengo como dato, pero esto no lo voy a poder determinar directamente. ¿De acuerdo? Pero fácil, ¿no ve? Yo determino todo, flujo en el destilado, flujo en el residuo, y después hay la ecuación que hemos aplicado en el flujo mínimo. Ya tengo la relación, ya pongo el XD por D en función de X y por R, o esto en función del otro, y como tengo estos datos, directamente puedo evaluar el flujo por el destilado y después evaluar el flujo por el residuo. Se hace un cacho más sencillo en el análisis del reflujo total. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología similar a la del reflujo mínimo. Tanteo la temperatura de operación, establezco el número de etapas teóricas con la ecuación de Fenske, ¿de acuerdo? Establezco las características del destilado, ¿de acuerdo? Obviamente para los que me faltan, ¿no ve? Cuidado que aquí me quieren hacer nuevamente para 1, para 2, aquí estoy diciendo claramente, todo sale por el destilado, aquí todo sale por el residuo. ¿Quiénes nos van a faltar? Estos dos. Para estos dos nomás tengo que definir. Cuidado que se esté ensayando y queriendo hallar para los otros. ¿De acuerdo? ¿No ve? Una vez que he definido las composiciones que tengo que hacer, hallar sus temperaturas, ¿no ve? La de rocío y la de burbuja. Saco el promedio de esas dos y comparo con el valor que he tanteado. Si no es similar, entonces nuevamente empiezo la secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos determinado nosotros
reflujo mínimo y el reflujo total, yo tengo que empezar a hallar el número de etapas. Y yo les decía, oye, vamos a hallar el número de etapas en función del método de Lewis-Matheson y en función de la gráfica de Gilliland. Entonces, inicialmente vamos a ver el método de Lewis-Matheson, y con este método es más o menos aplicar una regla de 3. ¿No ve? Yo tengo ese flujo infinito, ¿de acuerdo? Tengo mis composiciones, ¿no ve? Tengo el reflujo mínimo, o sea, el reflujo total, y tengo el reflujo mínimo que hemos calculado, ¿no ve? Y yo necesito evaluar mi reflujo de operación. Entonces, si ustedes analizan esto prácticamente, ¿no? Es una regla de 3 compuesta, si vale el término. Esto ya va a ser dato, esto vale 1, entonces esto va a ser dato, esto vale 1. Yo necesito saber esto. Ahora, ¿por qué digo que el reflujo de operación es conocido? Porque obviamente me va a decir, oye, tú vas a trabajar a 1,5 veces tu reflujo mínimo, entonces esto ya va a ser también dato. ¿Ya? Entonces, ojo, acá también aclarando, ¿no? ¿Cuánto va a ser la composición en reflujo mínimo del componente 1? O de los componentes más livianos que el clave liviano. Lo que tenían en la entrada, si tenían 1 kilomol, en cualquier condición de reflujo va a ser 1 kilomol. Y también para los componentes más pesados que el clave pesado, ¿no ve? Para el 8, para el 9. Entonces, esos ya conocemos la composición en cualquier condición de reflujo. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que nos ha de faltar evaluar por acá es de los componentes que se están distribuyendo. En nuestro caso, el 5 y el 6. Y vamos a utilizar una regla de 3 compuesta. ¿De acuerdo? Estamos interpolando, ¿no ve? Estamos interpolando. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen el dato cómo van a hallar las composiciones. Solamente de 2 componentes, ¿no? Listo, ya tengo los flujos molares, ¿no ve? Para un reflujo real. Ahora, ¿cómo voy a evaluar el plato de la alimentación? A través del método de Lewis-Matheson. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice del plato de alimentación? ¿No ve? Nos dice que este plato se encuentra cuando se haya obtenido el mayor enriquecimiento entre la zona de agotamiento y la zona de enriquecimiento. ¿No ve? Entonces, vamos a tomar en cuenta en esta secuencia solamente a los componentes clave, al LAIK y al JK. Y vamos a aplicar la siguiente ecuación. ¿No ve? Entonces ya tengo, miren, ya tengo esta en función del LAIK en la alimentación y en el destilado, y del JK en la alimentación y en el destilado. Ya tengo mi reflujo de operación, tengo Q que ya lo habíamos evaluado. Y de esa manera, en mi relación de X de LAIK y H de JK, del LAIK y del JK, en la relación de los dos podemos hallar cuánto vale el valor de nuestra intersección. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿No? Una vez que yo vaya analizando la composición plato por plato, tengo que dividir en cada plato la composición del LAIK sobre la composición del JK. Y voy a comparar con la intersección. ¿No ve? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que un plato anterior o posterior tiene que ser mayor en valor numérico al de la intersección. Pero esta intersección tiene que ser mayor al próximo cálculo que estamos haciendo para el próximo plato. Y consideramos que este, de acuerdo, va a ser el plato de alimentación. ¿No ve? Estoy diciendo que N va a ser el plato de alimentación en este caso. No es el número de platos totales, ¿ya? Va a ser el plato de alimentación. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar nosotros las ecuaciones del losa y de la losa. Entonces, esa es la ventaja de esta parte. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de esta parte, pero es morosa. Ya es algo similar al método de Lewis-Sorel. ¿Ya? Utilizo la ecuación del loce. ¿Ya? Y para cada caso, fíjense por qué estoy utilizando el XY. Porque aquí ha salido vapor y aquí, ¿en qué fase está? En líquido. Entonces aquí yo tengo XY. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tengo que hallar primero del XY si se está condensando?
tengo que hallar su temperatura de rocío. ¿No ve aquí cómo se está condensando vapor y vuelve líquido? Tengo que hallar su temperatura de rocío. Entonces, una vez que tengo la temperatura de rocío, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar a trabajar con la ecuación para hallar la intersección. Es decir, aquí tengo el X0. He hallado su temperatura de rocío, he hallado todos los X. La sumatoria de los X, ¿cuánto tiene que ser? 1. ¿No ve? Ahí es la macana. Tenemos que hallar, empezar a trabajar iterando con las temperaturas de rocío. Tengo X0, ya tengo X0 con la ecuación del LOCE, que es la ecuación 1, hallo mi Y1. Mi Y1 está en fase vapor. ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que pasar ahora? Tiene que condensarse. ¿De acuerdo? Tiene que condensarse. Entonces, tengo que hallar mi temperatura de rocío con esta ecuación y hallar la composición X2. ¿De acuerdo? X2. Hallo yo X2, aplico la ecuación del LOCE, hallo Y2. Temperatura de rocío, hallo X3 y Y3. Vamos con la secuencia. Digamos que en la intersección yo he hallado mi X del IK y el X del HK, me estoy dando valores, que es igual a 0,28. Y es 0,28. Aquí tengo más volátiles, más cantidad de más volátiles, se va a ir de mayor a menor. Estoy diciendo que en una de estas etapas, digamos, esto es 0,3. ¿Ya? Estoy diciendo que tiene que ser más grande. Pongámosle, ¿ya? Que va a ser la etapa, como es más grande, puede ser la etapa 2 o puede ser la etapa 2 con referencia a 1. ¿De acuerdo? Este puede valer, a ver, vamos mejor, aclararemos. Esto puede valer 0,4, digamos. 0,4, esto vale 0,3. Listo, 0,3. Y estoy hallando el próximo, en cada caso estoy comparando. 0,4. 0,4 es mayor que 0,28. Perfecto, está cumpliendo. Me voy a la etapa 2. En la etapa 2 me da 0,3, digamos. 0,3 es mayor que 0,28. Oye, está cumpliendo. Ya me voy a la otra etapa, que es 0,3. En la 0,3 me da que es 0,26. Ah, es 0,26. Ah, me está diciendo, oye, pero la intersección es mayor al valor de la otra etapa. A 0,28 es mayor a 0,26. Ah, por lo tanto, en 0,26 es la etapa donde se encuentra la etapa de alimentación. Donde se encuentra la etapa de alimentación. ¿De acuerdo? Ya, listo. Ahora hacemos lo mismo nosotros por los fondos, ¿no? Tengo la ecuación de la losa, que va a ser la ecuación 2. Tengo que hallar, esto está en fase líquida, tengo que hacerlo hervir. ¿Y por qué estoy poniendo YNP más 1 aquí? Porque está fuera de la columna, ¿no ve? Aquí tengo N, aquí tengo NP, número total de platos de la tosa, y esto está fuera de la columna, por eso es NP más 1. Ya, entonces, ¿qué tengo que hallar? Su temperatura de burbuja. ¿Quién controla? El vapor. Tanteando las temperaturas, hallo el Y. ¿No ve? Ahora, voy a aplicar la misma ecuación. ¿De acuerdo? Ya tengo el Y, ahora puedo hallar el X. Tengo el X, lo voy a hacer hervir, tengo que hallar su temperatura de burbuja. ¿De acuerdo? Tengo Y. ¿Qué tengo que hacer con Y? Ecuación de la losa y hallo el otro X. Hallo este X, hallo su Y así sucesivamente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir comparando nuevamente esta consideración, ¿no ve? El X del IK y el X del HK habíamos determinado que era 0,28. El de la intersección, para toda la tose. ¿De acuerdo? Entonces, oye, ¿qué me está diciendo aquí? Hemos dicho, en el tope va a haber mayor relación y en los fondos menor relación del IK sobre el HK. En 0,25 significa que estoy subiendo. Ya comparo, de acuerdo, es menor. Sigo subiendo, comparo, se pasó, es mayor, ¿no? Y voy a este análisis, ¿no ve? ¿Sí o no? A este análisis voy.
esto tiene que ser mayor que esto y esto tiene que ser mayor que el otro. Estaría diciendo, estoy yendo de abajo, pero el concepto es, este es el valor mayor, esto representa el n-1. ¿De acuerdo? Y este representa el n, entonces yo voy a asumir, ¿no ve? Yo voy a asumir las condiciones. Me está diciendo, ¿no ve?, que por análisis el 0.25, ¿no ve?, tiene que ser mi etapa de la alimentación. ¿De acuerdo? Ahora, podría ser, si yo tomo acá, oye, esto podría ser 0.25 y esto 0.33. Estaría diciendo que n-1 sería el plato de alimentación. ¿Ya? Pero, bueno, puede ser n-1, ya que si aquí lo subo otra etapita más, yo podría decir que va a ser n-2 y aquí el n-3, ¿no ve? No habría ningún lío. ¿Ya? Entonces, a medida que vaya subiendo, ustedes tienen que ir comprobando los valores del LAIK y del JAIK. Una vez que tenemos identificados, en función de esta ecuación, dónde está el plato de alimentación, tanto por el loce como por la losa, ¿de acuerdo? Aquí les decía, ¿no? Yo ya había preparado el ejemplito con que n-2, entonces aquí me faltaba una etapa más, ¿no ve? Yo estoy diciendo que aquí está el 0.25, ¿no? Y aquí arriba está el 0.33. Entonces yo tengo la alimentación en np-2, y por el loce ha salido en la etapa 3. Entonces esto yo tengo el número de platos totales, np es n. Lo único que hago es despejar np y me sale 5. Entonces el número de etapas es 5. ¿De acuerdo? Interesante el método, ¿no ve? Pero cálculo etapa por etapa, ahí va, los flujos molares son complicados. Ahora, si nosotros aplicamos la gráfica de Gil y Yan, ¿ya?, nos pone algunas condiciones, ¿de acuerdo? Ya nos pone algunas condiciones que en Lewis Matheson no hay, pero si ustedes analizan los flujos totales, pucha, si son más de 10 componentes, sí que es difícil, ¿no ve?, hallar plato por plato. Entonces tal vez la gráfica de Gil y Yan va a ser un tanto más fácil, porque simple y llanamente tenemos que aplicar un diagrama logarítmico y hacer intersectar el valor de la relación de los de flujos con esta curva, y de ahí hallar el número de etapas. ¿De acuerdo? Fíjense, este número de etapas va a estar en función de la ecuación de Fenske, en la que hemos hallado el número mínimo de etapas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Ahora, esta ecuación, como es una gráfica, también tiene sus ecuaciones analíticas. ¿De acuerdo? En la que ustedes, no sé, si quieren utilizar la gráfica, la puedan trabajar o con estas expresiones analíticas. ¿De acuerdo? De ahí tengo los valores para poder hallar el número de platos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos para la división del plato de la alimentación, ¿no ve? También podemos utilizar donde Z, ¿no ve?, es la composición del LAIK y del JAIK en la alimentación. De acuerdo, RD ya lo tenemos definido completamente, ¿no ve? Ya hemos definido los flujos, perdón, ya hemos definido el residuo y el destilado. Listo. Entonces ya hemos podido evaluar el número de etapas y hemos podido definir el método aproximado para evaluar, digamos, una mezcla de multicomponentes. ¿De acuerdo? Hasta aquí este tema en la sesión de hoy. Se cuidan, por favor. Hasta luego.